Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues en primer lugar agradecer la comparecencia y la presencia del compareciente, felicitarle y decirle que ha sido pues, una satisfacción escucharle en muchas de las cosas que ha dicho y a partir de ahí ahondar en el planteamiento que hacía y en muchas cuestiones que posiblemente por falta de tiempo pues al final quizá no hemos entrado del todo en la esencia de lo que es el objeto de la comparecencia, que viene a ser cuál es la contribución de Madrid para la consecución de la autonomía estratégica europea. Comenzando con una exposición breve de lo que sería la posición de nuestro grupo, para a partir de ahí plantearle algunas cuestiones. Esencialmente lo que nosotros pensamos es que lo que tiene que hacer Madrid es estar preparada como región para ser una región líder, desde luego, eso sí, española y europea. Tampoco jugar estrictamente a la política exterior, que tampoco es competencia nuestra, y de hecho en alguna comparecencia anterior en el que tratábamos en el Pleno, por ejemplo el otro día, cuestiones graves, necesidades graves para afrontar el coronavirus y evitar llevar a cabo su contención y evitar su propagación, pues se nos decía que eran cuestiones de sanidad exterior, por ejemplo, por llevar a cabo pruebas diagnósticas en determinados lugares estratégicos de la comunidad, de entrada a la comunidad, y se nos decía que esto era política exterior, y sin embargo hay veces que nos ponemos a jugar a la política exterior aquí con cuestiones que tampoco son competencia estricta nuestra, pero lo que creemos que debemos hacer es sí estar preparados para ser una región líder, tanto en España como en Europa. Se habla en las discusiones sobre la autonomía estratégica europea, a veces se habla de campeones europeos, ¿no? Bueno, pues podemos y debemos ser uno de ellos, con una serie de cuestiones que algunas las ha apuntado, acelerando nuestra digitalización, la innovación tecnológica, la eficiencia en el gasto, en la solución de problemas, de riesgos, estar preparados ante las eventualidades que a día de hoy ocurren, que nacional e internacionalmente no son ya conflictos antiguos, típicos bélicos militares, sino que vienen a ser conflictos, riesgos, emergencias, pues que son ya comerciales, biológicas, climatológicas, y ante los cuales sí que debemos estar preparados, y en cierto modo estamos comprobando que no lo estamos plenamente para hacer frente a esas cuestiones. Y a la vez nos encontramos con que la propia Unión, la Unión Europea, se encuentra un tanto, por no decir muy descolocada, inerte, vulnerable, ineficaz. Al fin y al cabo, la estrategia europea, la autonomía estratégica europea, viene a significar el reducir la vulnerabilidad, toda vulnerabilidad, dependencia del exterior y aumentar la capacidad de ejercer el poder en el sistema internacional, ¿no?, de Europa como Unión. Y sin embargo nos estamos encontrando con una Unión que está débil en sus propios, es más, le plantearía, si no está débil en sus propios fundamentos jurídicos y políticos y por tanto en el funcionamiento de todo lo que emana de ello. Nos hemos encontrado, por ejemplo, recientemente en España, y aún sigue ocurriendo, con un golpe a la base misma de nuestra democracia, de nuestro sistema constitucional y jurídico, y Europa no ha sido capaz en los propios instrumentos de cooperación básica, no ya de integración judicial plena, sino de cooperación entre Estados miembros, y la propia Unión no ha sido capaz de aplicar esos mecanismos jurídicos de cooperación, la aplicación efectiva, por ejemplo, de resoluciones de los tribunales ante la actuación de una serie de personas que, bajo su condición de políticos, entre comillas, lo que estaban haciendo era pasarse por el triunfo las resoluciones de los tribunales, los derechos de los demás ciudadanos. Entonces ustedes que al fin y al cabo, por esa revisión rápida que yo sí he podido hacer de su página web, que tampoco he visto tan rudimentaria, y ustedes creo que, por lo que me ha parecido ver, tienen una campaña también permanente de preservación de la democracia en Europa y contra los ataques que sufre, pues al fin y al cabo, ¿qué parecer le parece esto, que es de forma previa a cualquier autonomía estratégica y cualquier cuestión que aborde, por ejemplo, materias económicas, en las cuales Europa quizá sí tiene algo más dibujada, mejor dibujada su estrategia, pero no en fundamentos previos? También, por ejemplo, pues incluso preguntarle qué parecer tiene y si cree oportuno usted y los demás grupos políticos de esta comisión el hacer una condena explícita, por ejemplo, de los ataques que está sufriendo reiteradamente todos los días los miembros, los candidatos, el candidato a la presidencia de la Generalidad Catalana, por ejemplo, y la comitiva electoral de una formación política que se presenta a unas elecciones en España y en Europa, y que ha visto cómo sus vehículos han sido destrozados, que están siendo reiteradamente atacados, y es posible que no debidamente defendidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad en aquel lugar, que es una región española y europea.
Por lo demás, usted ha hablado de integración. Quizá no sea plenamente, por lo menos para nosotros, sinónimo de federación, sino de unión, y porque para nosotros la unión no debe construirse contra los Estados o contra la soberanía de los Estados. Y usted lo ha hablado, y estoy plenamente de acuerdo con usted. Usted ha hablado de eficiencia, de eficacia, sin pérdida de soberanía. Lo compartimos plenamente, porque al fin y al cabo debe construirse Europa defendiendo la Constitución, el ordenamiento jurídico, los principios, derechos, libertades de los propios Estados miembros y luego de la propia Europa. Porque también le preguntaría, son preguntas casi de mayor, ¿no? Pero usted que es joven, que es la edad todavía en la que uno se supone que permanece con sus ideales plenos y con... si no cree usted que en cierto modo estamos traicionando los propios fundamentos constitucionales de Europa y de la propia Unión Europea, que no es exactamente lo mismo. Europa ha sido un lugar del mundo en el que con la fusión del pensamiento griego, del derecho romano, de la espiritualidad cristiana, hemos generado la propia doctrina de los derechos humanos, de los derechos del hombre, aportándolo al mundo entero. Los derechos humanos inviolables, el derecho de gentes que se crea por europeos, por españoles, la concepción del propio Estado, de las propias constituciones como lugares en los que se funda una sociedad, unas naciones, para el respeto de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, ¿no? No sé cuánto tiempo me queda, Presidenta. ¿Perdón? Vale. Bueno, pues a partir de ahí, en primer lugar, por tanto, ¿qué opinión le merece? 4 minutos me decía. Vale, perfecto. Habla usted, creo que quizá por falta de tiempo, o quizá me he despistado yo, pero hemos empezado hablando de economía, que es fundamental, pero también me imagino que estará de acuerdo en que la materia económica, que es en la que quizá tenemos algo mejor, como decía, dibujada esa estrategia, con carencias desde luego y no con plena cohesión, pero si no debemos dar pasos como región, Madrid, y luego como nación España y como Unión Europa, en materias que no sean estrictamente la económica, dado que me parece que todos estaremos de acuerdo, y desde luego en el ámbito de la Unión se ha reiterado el que no es una mera comunidad o unión de la Europa de los mercaderes, sino que trascendemos eso para hacer y tener unos objetivos mucho más profundos. Si no cree, por ejemplo, que Europa debe ser algo menos acomodaticia, al fin y al cabo, hacia el exterior, con un planteamiento que, con este redibujamiento de la situación estratégica y en la que, como usted muy bien ha dicho, también ha impactado de forma muy severa el propio coronavirus, creo que lo ha hablado como el mayor fenómeno disruptivo y estoy plenamente de acuerdo. Si no cree usted que, aunque en el corto plazo desde fuera seamos percibidos como menos friendly, si Europa no debe ser algo menos acomodaticia y reestructurar su planteamiento hacia el exterior, hay quien dice bueno, pues para entender y expresar hacia afuera mejor el propio lenguaje del poder en las relaciones internacionales, que se han claramente reconfigurado de forma muy importante. Y luego también ahondar algo más en su planteamiento sobre cuál es la función específica de Madrid. Estamos en un parlamento regional, y cuál puede ser entonces la función de Madrid al margen de esos planteamientos europeos, en los que, por cierto, usted citaba a algunos autores e impulsores cuando yo hablaba de la propia traición a la concepción de Europa, porque esta formación política, más allá de los mantras, simplificaciones y sanbenitos, es una formación europeísta, euroexigente, pero de clara vocación europeísta, porque creemos en Europa porque somos Europa, España es Europa. Ha citado usted a algunos impulsores, pero no sé hasta qué punto la política, los principios, los valores, las políticas que está defendiendo ahora mismo las instituciones europeas responden verdaderamente a los principios y a los planteamientos de sus propios fundadores. Ha citado usted algunos que posiblemente están más en sintonía con los planteamientos específicos de su asociación, pero quizá hay otros de mayor alcance general, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Jacques Maritain, que no sé si estarían plenamente satisfechos de lo que estamos viendo hoy en día y de las políticas, de la ineficiencia, de la falta de reacción, como le decía, ante algo tan grave como el ataque al orden constitucional básico de un Estado miembro, y nos encontramos con esa incapacidad de cooperación para el respeto de la Constitución de uno de los Estados miembros. Por ejemplo, el funcionamiento propio de la euroorden.
que es un mecanismo que fue impulsado por España en su momento, precisamente para que Estados miembros como Bélgica no hicieran lo que han vuelto a hacer. Señor Cuena, mire, tenía aquí para hacerle una serie de referencias, al fin y al cabo, sobre autonomía estratégica, si consideraba que había que ahondar en cuestiones que habíamos hablado antes, instrumentos, mecanismos para la redefinición del concepto de sector estratégico, de la competencia, de las ayudas de Estado, pero, sinceramente, con todo el respeto, desde luego, y siempre dirigiéndome a usted de esa manera, con toda la cortesía parlamentaria, es usted joven y le supongo, como antes le decía, ideales, valores, principios. Mire, me ha hecho usted únicamente una referencia a todo lo que yo le he dicho y todo lo que le he preguntado sobre la pérdida del fundamento europeo. Me parece que he sido bastante claro expresándole los dos motivos por los cuales le estaba hablando de eso. Y a ninguno de ellos me ha respondido, y con todo el respeto e incluso admiración que le pueda tener, me ha hecho usted un poco de trampas al solitario. Entonces se lo tengo que poner de manifiesto para que, si quiere usted, ahora me responda. Le he puesto dos ejemplos. Uno, el ataque a la base de la democracia de un Estado miembro que se llama España, que se ha llevado a cabo en una región española por personas que no han sabido atenerse a lo que es un Estado de Derecho. Cumplir básicamente, como tiene que hacer usted, como tengo que hacer yo y todos los ciudadanos, el cumplimiento de las sentencias, el respeto del derecho, de los derechos. Le he puesto ese ejemplo y le he puesto otro ejemplo pidiéndole si quería manifestarse sobre ello, que era los graves atentados a la seguridad e incluso el riesgo que han sufrido para la vida el candidato a la presidencia de la Generalidad Catalana, que es una región española y europea, por si usted quería decir algo. Yo considero que puedo entender en el hábito, desgraciadamente habitual, parlamentario, político español, que el resto de formaciones no hayan dicho nada. La falta de sensibilidad, de escrúpulo, ante lo que es actos violentos de que un candidato a la presidencia de una región española ha visto su coche destrozado y con riesgo para su integridad física y su vida. Esos son los dos ejemplos que yo le he puesto respecto de la falta de fundamento europeo. Entonces le pediría que no me haga trampas al solitario hablándome, como usted me ha dicho, de que eso se refería y hablándome de una falta de cultura de pacto, de una capacidad de llegar a consenso. La primera cultura de pacto que hay que alcanzar en España y en Europa y en Madrid es saber y tener la valentía, no regirse por lo que pueden ser inercias partidistas, políticas o prejuicios hacia una formación política que usted puede pensar o le pueden haber dicho que piensa X, o incluso pensar a lo que pensara esa formación política que es Vox. Si esa formación política ha sufrido esos graves ataques, usted tener la valentía y el coraje, o la dignidad incluso solo, de condenarla aquí. No le voy a decir nada más. Muchas gracias.